¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Que estás hablando en nuestras vidas. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros y te pido que ahora nos ayudes a poder prestar atención a tu palabra, que nos guíes en todo este tiempo, que realmente podamos prestar atención a lo que tenés para hablar para nuestras vidas en el día de hoy. Ayúdame a transmitir cada concepto con fidelidad, Señor, con claridad, con pasión, con sencillez, para que cada persona que está aquí pueda entenderlo y que cada persona que está aquí que pueda escuchar, que no sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Guíanos en todo tiempo, en ese tiempo, Señor. Amén y amén. Antes de comenzar, les recordamos que nos ayuden, les pedimos a los papás que nos ayuden con el orden de los niños para poder estar atentos y poder disfrutar de este tiempo en escuchar la palabra del Señor. Bien, el texto del día de hoy nos encontramos arrancando el último capítulo de 1 Corintios, Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante. El título del sermón de hoy es Honrando a Dios con nuestras ofrendas. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Si usted lo tiene ahí, lo lee y después deje su Biblia abierta en el pasaje, así me va siguiendo con la lectura. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esta semana, no sé, un poco a partir del texto que me tocaba y también un poco sobre lo que el domingo pasado Isaías mencionaba en su introducción, me ponía a pensar sobre los motivos, cuáles eran los motivos que algo tan falso, pero tan falso como es el Evangelio de la Prosperidad, se haya metido con tanta fuerza en muchas iglesias evangélicas. Me puse a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que caló tan profundo en tantas iglesias este movimiento que realmente no tiene muchos años, pero que ha tenido tanto éxito? ¿Qué parte, me puse a pensar, del mensaje es que resulta tan cautivante que hace que un montón de personas lo apoyen y estén contentos al escucharlo cuando la Biblia no lo defiende para nada, no cuadra con la Biblia? Es decir, ¿cómo puede ser que las personas lo apoyen y lo defiendan y levanten la bandera de ese evangelio falso? Y entonces me puse a reflexionar en algunos pasajes de la palabra y para intentar responder a esta pregunta o esta duda que tenía. Me puse a pensar, por ejemplo, en el comienzo de la humanidad, cuando justamente ya desde el comienzo, en el Antiguo Testamento, encontramos las personas despreciaron las bendiciones de Dios para buscar satisfacerse con otras cosas. Por ejemplo, cuando la serpiente le prometió a Eva que si ella comía del árbol prohibido iba a recibir algo hermoso, cosa que no era cierto. Obviamente no era cierto porque Dios le había dicho que no comieran. A ella le pareció muy agradable la propuesta. Usted si ve en Génesis capítulo 3, versículo 2 en adelante, la serpiente le plantea toda la situación a Eva y Eva, en vez de escuchar o en vez de obedecer lo que Dios dice el versículo 6 de Génesis capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Nada que ver. Dios le había dicho, si ustedes comen de eso se van a morir. Y a ella le pareció decir, no, es bueno.
¿Qué pasó? Bueno, varios años después vemos un hombre como Esaú, quien tenía la bendición de la primogenitura y decide venderla para sencillamente llenar su panza. Tenía hambre. Génesis capítulo 25 nos cuenta de la historia de él y de lo mal que se pone. Habla con su hermano, el hermano le dice, bueno, Jacob prepara un guiso y parece que era muy bueno ese guiso, pero él quiere comer, le dice, dame de comer porque si no me muero. No, le dice, bueno, tanto te lo querés, bueno, dame tu primogenitura. ¿Y para qué la querés tanto? Dámela ahí y yo te doy. Y Esaú le pareció más importante llenar la panza en vez de tal vez hacerse una polenta y esperar. No, él quería comer ya. Y tanto le importó comer ya que dice el versículo 34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él, dice ahí, comió y bebió y se levantó y se fue. Mira, tanto lío. Y dice, así menospreció Esaú la primogenitura, o sea, algo tan importante, una bendición de Dios que hubiera sido para él y que el Padre le iba a dar a él, la desprecia por llenarse la panza, por un momento de alegría, por un momento de satisfacer algo que necesitaba o que quería en el momento. Ni hablar, hermanos, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Judas que por un par de piezas de plata entrega al Señor. Tan terrible. ¿Qué tanto podía hacerse millonario con esas piezas de plata? Por codicia, por un par de monedas que tal vez equivalían a algo de dinero, pero vende a su maestro. Eso vemos en Mateo capítulo 24, versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos les asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Todo esto, hermano, me hizo llegar a una conclusión. Entre tantas, porque hay montones de razones, por las cuales miles y miles se dejan seducir por el mensaje del Evangelio de la Prosperidad, creo yo que una de las razones es que justamente el Evangelio de la Prosperidad ofrece lo mismo que el pecado ofrece, que ¿qué es? Una satisfacción instantánea. El pecado nos ofrece eso. Algo que en el momento, wow, parece que nos cautiva y nos parece re bueno. Después nos damos cuenta que no cumple lo que promete. Pero en el momento nos parece bueno. Eso es un poco lo que pasa con el Evangelio de la Prosperidad. Cuando un predicador, ¿no?, de estos que predican este tipo de evangelio falso, así vestido con tanta elegancia y con palabras tan dulces, le dice a la gente que si aportan cierta cantidad de plata para supuestamente su ministerio y que así van a obtener supuestamente, sí o sí, bendiciones de parte de Dios, que son supuestas porque en realidad no son ciertas, que ellos estaban necesitando cubrir, deudas, problemas en el hogar, enfermedades, etc. En ese momento, ese falso predicador se transforma en un sentido, en una boleta de lotería, como una boleta de lotería, en el cual una persona que con fe fue a comprar. Y los que han jugado a la lotería, nunca me ha pasado a mí, pero que van y juegan, ¿no? Y van y juegan, dice, bueno, seguro que con esta me voy a salvar, ¿no? Y nunca pasa, porque nunca ganás. Realmente, no pasa eso. Comprás ese boleto, 50.000 millones de pesos ¿viste? Y me voy a salvar, ¿no? Esto me va a salvar y después no pasa nada. Bueno, así en un sentido son los predicadores de la prosperidad. Te prometen un montón de cosas, te prometen que te vas a salvar y no te salva nada. Y tristemente, así como con las loterías, el que realmente se llena los bolsillos de verdad es el que organiza la lotería, también pasa que en las iglesias de la prosperidad justamente son los predicadores de la prosperidad los que, como decimos acá, se llevan toda la torta. Son ellos, no la gente que lo da.
Y es necesario, hermanos, que a veces veo que en las redes sociales la gente se burla mucho, pero es importante que oremos, hermanos, para pedirle al Señor que tenga misericordia de esas personas que están engañadas, para que puedan conocer realmente al Señor. Ahora, todo esto es real, todo esto lo vemos nosotros, ¿no? En nuestro entorno. Latinoamérica está todo lleno de esto, Estados Unidos está lleno, todo está lleno con este tipo de cosas. Y entonces me pasó eso justamente, ¿no? Decir, bueno, todo lo que pasa terrible con el tema de las ofrendas y justo nuestro texto que habla de las ofrendas. Entonces dije, ¿será que está bueno hablar de las ofrendas? La gente está muy sensible con este tema. ¿Qué hacemos? ¿Es prudente predicar un sermón que hable de las ofrendas? Y bueno, mi respuesta surgió inmediatamente. Si como iglesia nosotros afirmamos que somos una iglesia que creemos en la suficiencia de las Escrituras, debemos enseñar y predicar todo el consejo de Dios. Eso incluye, por ejemplo, en el caso de hoy, hablar sobre el tema de las ofrendas, ya que justamente fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo a escribir sobre este tema. Y bueno, el tema pasa que los corintios deseaban realizar una ofrenda especial y piden ayuda al apóstol para saber cómo hacerla. Y Pablo responde dando instrucciones precisas y justamente de estas instrucciones que él da, los creyentes vamos a poder sacar principios bíblicos para el servicio de las ofrendas en la iglesia local. Y también, hermano, para que cada vez que definas ofrendar, lo puedas hacer para la gloria de Dios. Es importante que mires esto. Y que entonces, cuando ofrendes para la gloria de Dios, pueda cumplir, poner en práctica lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan ese proverbio? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, el tema del sermón de hoy justamente tiene que ver con las ofrendas. ¿Cuál es el tema de hoy? Los creyentes deben aportar sus ofrendas para el sostenimiento de la obra de la iglesia. Los creyentes deben aportar sus ofrendas para sostener la obra de la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el pasaje nos va a dar 3 principios importantes para saber cómo honrar a Dios con las ofrendas al dar y al administrarlas. En el dar las ofrendas y en cómo se administra en la iglesia. Vamos a ver 3 principios importantes en el día de hoy. ¿Me siguen? ¿Estamos todavía acá? Bien, vamos a ver juntos entonces estos principios. El primero lo encontramos en el versículo 1. Las ofrendas deben buscar cumplir el propósito de cubrir las necesidades de la iglesia. Versículo 1. Comenzando el sermón, entonces vamos a mirar primero el contexto de la situación que estaba ocurriendo. Justamente el versículo 1 nos da la clave para entender cuál era el contexto de lo que estaba pasando. Dice ahí cuando empieza nuestro texto, en cuanto a la ofrenda para los santos. Como recién comentaba, fíjense que esta parte trata de la respuesta del apóstol a una pregunta que los hermanos le habían hecho. Ya hemos visto parte de esto. Ellos parece que un tiempo antes de esta carta habían mandado ellos una carta preguntándole algunas cosas sobre algunos temas que estaban pasando y entonces parte de la epístola es respuestas del apóstol a los corintios. Usted lo va a ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo vimos en su momento, ¿se acuerdan que decía? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, y él entonces empieza a responder. Él responde a algo que ellos preguntan. Capítulo 8, versículo 1, nuevamente, fíjense, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, nuevamente, él está respondiendo a partir de dudas que tenían ellos. Ahora acá, nuevamente, hay otra duda, por eso dice nuestro texto, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, ellos le han preguntado algo y él ahora les responde. Ellos estaban organizando una colecta para unos hermanos que estaban en necesidad. Ahora, fíjense qué dice nuestro texto. En cuanto a la ofrenda para los santos, bueno, ¿quién eran estos santos? Revisando otros pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo podemos saber con certeza. La colecta que estaban haciendo ellos era para ayudar a los hermanos en Jerusalén, los cuales estaban pasando una gran necesidad material. Un problema que ya venía de arrastre de hace varios años. Usted piensa, Jerusalén, una ciudad con mucha gente, los hermanos de allí, cuando hay mucha concentración, generalmente hay pobreza, los trabajos no abundaban
y los hermanos que salían del judaísmo para volverse a la fe cristiana eran prácticamente expulsados de sus casas, perdían prácticamente todo y generalmente tenían muchos temas de pobreza y encima, si vemos en Hechos capítulo 11, versículo 28, vienen arrastrando un problema de un gran hambre que vino a la tierra. Fíjense, dice Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Está hablando de los hermanos que estaban en Antioquía. Los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjense que todavía Pablo no había iniciado ni siquiera su primer viaje misionero y ya los hermanos lo estaban comisionando a él y a Bernabé para llevar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Ya en esa época ya tenían problemas de necesidades graves y han pasado varios años ya a la carta de 1 Corintios y todavía el problema está. Y entonces los hermanos, enterados de esta situación, deciden hacer una colecta para los hermanos en Jerusalén. La duda que le surge y por el cual le mandan la carta a Pablo es, ¿cómo lo hacemos? Los hermanos habían decidido decir, bueno, vamos a hacer una colecta. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a preguntarle a Pablo, obviamente que él nos diga cómo hacerlo. Entonces, este es el contexto de la respuesta que va a dar aquí en estos versículos. Está bueno que podamos prestar atención para entender mejor qué está pasando. Viendo entonces la ocasión, podemos empezar a ver la respuesta que reciben. Y cómo esa respuesta nos sirve a nosotros actualmente, no solo para saber cómo proceder ante la necesidad que puede surgir en alguna congregación amiga, sino también poder obtener principios sólidos para saber cómo dar y cómo administrar las ofrendas en nuestra misma iglesia local. Aquí la situación era una colecta para otro lugar, para la necesidad de otros hermanos. Pero estos principios bien nos sirven no solo para si nos llegara a pasar una situación parecida, sino también para cómo atender las necesidades propias de la iglesia local. Más adelante, en la segunda epístola, vamos a encontrar más argumentos para explicar justamente sobre la voluntad de Dios con respecto a las ofrendas. 2 Corintios capítulo 8 y 9 habla bien claro. Y todavía eso no lo vamos a ver, lo vamos a ver en su momento. Ya dentro de poco vamos a empezar 2 Corintios, vamos a ver eso. Pero por el momento, los principios que encontramos aquí son bien claros y son fáciles de entender. Y te animo a que me sigas porque realmente son sencillos. Y en esto vamos a empezar a profundizar. Vamos a ver cómo sigue a continuación otro texto. Usted está ahí en el versículo 1, dice: haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La forma en la que se tenía que actuar es la misma que se había indicado a los hermanos gálatas. ¿Está bien? La iglesia de Galacia había varias, los corintios pertenecían a la zona de Acaya, que eran otras iglesias, y él está diciendo, bueno, la misma forma como actuaron en la colecta que los hermanos en Galacia están haciendo para Jerusalén, es la misma manera que quiero que ustedes hagan ahora aquí en Corinto. Y es importante que miremos esto. Fíjense que el versículo 1 dice, haced también vosotros en la manera que, dice ahí, ordené. Algunos tal vez piensan con esta palabra ordenar, algunos podrían decir, bueno, entonces lo que está pasando es que acá el apóstol los está obligando, ¿no? Es decir, bueno, como le está ordenando, le está diciendo, ustedes háganme caso a mí. No es esa la idea. Pablo no lo está obligando a que ellos den. El término en el original que utiliza acá para ordenar es la palabra diatazo, que no da la idea de obligar, sino más bien de dar instrucciones. Esa es la idea de diatazo, dar instrucciones. Algo parecido vemos, por ejemplo, el uso de diatazo en Mateo capítulo 11, versículo 1. Ahí también se usa diatazo y vemos mejor. Ahí fíjense que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ahí está diatazo, es más bien no obligar a alguien, no decir, bueno, tenés que hacer esto que yo te digo así, sino es, te voy a explicar, te doy órdenes, instrucciones, para que vos puedas saber cómo tenés que actuar. Lo que está haciendo entonces es dar directivas sobre cómo proceder. Pero, bueno, eso lo vemos por la palabra, pero por el verbo que utiliza, pero ¿cómo podemos estar seguros
de que no es una imposición de Pablo, sino una decisión de los hermanos el realizar la colecta. Bueno, si miramos Romanos capítulo 15, versículo 26, un día Isa va a predicar sobre esto dentro de algunos años, pero algún día va a llegar aquí, al capítulo 15, versículo 26 de Romanos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí es un texto que nos ayuda a ver justamente eso. Los hermanos de Acaya, de la región de Acaya, entre ellos los corintios, vieron que era bueno, no están siendo obligados por el apóstol, ellos deciden, ellos ven que está bueno hacer una ofrenda de ayuda para los hermanos de Jerusalén. Les pareció bien colaborar con los hermanos judíos y justamente de esta manera fomentar la unidad entre iglesias más bien consolidadas y generalmente más de mayoría gentil, ayudaron a una iglesia de más bien de procedencia judía porque querían fomentar la unidad, entonces deciden ayudarlos. Y también en un sentido reconocer la labor espiritual de los hermanos que habían tenido con ellos, ¿está bien? Todo el trabajo misionero había partido esencial y primeramente de Jerusalén, entonces los hermanos, como una forma de reconocer, deciden hacer una colecta. Y más allá de que la Biblia nos muestra que Dios manda que los creyentes ofrenden, Dios también desea y nos manda que ofrendemos, la voluntad del Señor es que se haga con alegría y generosidad, y no como fruto de querer obtener algo a cambio. Esta es la diferencia. El otro día lo hablaba con un hermano, le digo, esta es la gran diferencia que encontramos entre el Evangelio y la prosperidad y los que ofrendan ahí a lo que la Biblia nos manda. La gente que ofrenda en esos lugares lo está haciendo esperando algo a cambio. En cambio, la voluntad de Dios es que demos y ofrendemos sin esperar nada a cambio. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero aparte de eso, hermano, creo que en todo este versículo encontramos el primer principio respecto a cómo proceder de una manera que agrade a Dios en las ofrendas. Los hermanos comprendían que si había una situación de necesidad en otro creyente, estando ellos en condición de poder ayudarlos, no debían dudar de hacerlo. Y es acá que tenemos el primer principio de nuestro texto. Con las ofrendas, hermanos, debemos buscar cubrir las necesidades que se presenten en la iglesia. Si hay una necesidad y podemos suplirla, debemos hacerlo. La voluntad del Señor es que ayudemos a los que están en necesidades. Ante situaciones reales de necesidad, el corazón del creyente tiene que estar deseoso de poder satisfacer. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De hecho, hermanos, somos animados a buscar ayudar a los demás antes de pensar en nuestras necesidades propias. Primero somos llamados a pensar en el otro. Porque no hacerlo, hermano, es algo muy desagradable al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Santiago, un poquito más duro, dice en Santiago 2, capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, tan significativa es la ayuda a los demás que de hecho la única referencia de una enseñanza del ministerio terrenal del Señor que no está registrada en los evangelios, la única que el apóstol Pablo decide recordar, es justamente Hechos capítulo 20, versículo 35.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso no está en los evangelios, pero el apóstol decide hacer recordar palabras del ministerio terrenal del Señor. Porque justamente, hermano, nuestro Señor es el modelo a seguir. Él en reiteradas ocasiones mostró misericordia, ayudando a encubrir las necesidades de la persona. Mateo capítulo 14, versículo 14, dice con claridad: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hace primero el Señor con el poder que Él tenía? Sanó a los que estaban de ellos enfermos. Pero no quedó ahí, dice: cuando anochecía se acercaron sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Ya están sanitos, así que pueden caminar. No. Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Las muestras de generosidad del Señor nunca fueron motivadas por la respuesta de aquellos a quienes atendió, sino simplemente fue por gracia. De la misma manera, hermano, cada creyente tiene que procurar ayudar a los demás sin buscar nada a cambio. Pero para eso, hermano, necesitamos que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque justamente nuestro egoísmo, que está todavía en nuestra carne, siempre busca obtener algo a cambio. Pero esa no es la actitud correcta. Nuestro deseo es ayudar justamente de gracia, sin esperar retribución de las personas a las cuales ayudamos. No estábamos esperando retribución. Lucas capítulo 14, versículo 12, el Señor le dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor no está prohibiendo acá que te juntes a cenar con amigos tuyos, no está diciendo eso, sino que lo que Él está diciendo es que puedas usar de tus recursos para ayudar a aquellos que pasan necesidad y que obviamente no te pueden devolver la invitación. Los creyentes entonces, hermanos, podemos ver en este principio el deseo de Dios de que demos de nuestro dinero para ayudar a las necesidades de los demás. Pero, hermanos, me parece que este principio no queda solamente en el dinero, se extiende a muchas otras cosas. El Señor nos manda a dar de nuestro dinero, pero también de nuestro tiempo, de nuestra hospitalidad, de nuestras oraciones, de nuestras vidas por completo, porque son pedidas por Dios para ponerlas por nuestros hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces mi pregunta para vos es: ¿lo estás haciendo? ¿Cómo actúas ante las necesidades de los demás? ¿Cómo es tu actitud? ¿Haces acepción de persona a la hora de ayudar? ¿Decís: a este voy a ayudar más, a este ayudo menos? Cuando ayudas a alguien, ¿estás esperando tal vez alguna retribución que te haga? El segundo principio lo tenemos en el versículo 2. Las ofrendas deben darse con inteligencia y generosidad en la iglesia. El primero dijimos que deben darse para buscar cubrir las necesidades. La segunda es: debemos dar las ofrendas con inteligencia y generosidad. Ya hemos visto entonces que tenemos que ayudar a cubrir las necesidades. Pero también es interesante poder indagar sobre otro tema que es muy importante. ¿Cuál es el tema más importante? Que seguramente es una pregunta que alguna vez te has hecho. ¿Cuánto deben ofrendar los creyentes? ¿Cuánto deben dar?
Algunos dicen tanto por ciento, otros dicen tanto otro. No, 10% no, porque no, diezmo sí, diezmo acá, diezmo allá, no sé. ¿Cuánto? Algunos dicen, bueno, no solo se quedan en el porcentaje, sino cómo tenemos que administrar, cómo cada hogar tiene que administrarse para poder dar de las ofrendas. Bueno, la realidad es que a continuación del pasaje nos va a responder esas preguntas y también nos va a responder algunas otras más. Fíjate, el versículo 2 dice, cada primer día de cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Estás ahí conmigo leyendo? Fíjate que en ningún lado, si vos ves en ese versículo, ninguna parte aparece ningún término que se relacione con deseos, con sentimientos, con corazón. No dice nada de eso. ¿Por qué no? Sencillamente porque en el segundo principio de nuestro texto no encontramos que las ofrendas para cubrir las necesidades de los demás deban ser dadas principalmente en base a sentimientos o sentires personales o a una emoción fluctuante, sino que la generosidad se muestra en actuar con sabiduría, poniendo nuestra confianza en obedecer a Dios. No es que no existen, seamos claros en esto, no es que no existen emociones sanas a la hora de ofrendar, no es que uno no se ponga contento en dar, no es que esté mal sentir la motivación de ayudar a alguien cuando vemos una necesidad. Todo eso es bueno, hermano, pero no debería ser la base más sólida para ayudar, para la ofrenda. ¿Por qué no? Porque esencialmente no podemos confiar en nuestros sentimientos o emociones a la hora de ofrendar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña un montón de veces. Nuestras emociones son fluctuantes muchas veces. A veces venimos una semana súper bendecida y venimos con todas ganas de ofrendar. Y hay semanas que no estamos así. Y tal vez eso influya a la hora de dar. Por eso es que cuando nuestras mentes reflexionan en lo que tienen que hacer, de acuerdo a los principios bíblicos, es cuando entonces al actuar con inteligencia es que realmente nos brindamos generosamente. Cuando lo hacemos pensando a través de lo que la Biblia nos dice. Porque eso es lo que Dios desea. Nunca debemos olvidar eso, hermanos. La sabiduría es definida básicamente por vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para nosotros en este tiempo, conocemos la voluntad de Dios ¿cómo? Por medio de la Biblia. Ahora, con esto en mente, dijimos, bueno, vamos a quedar con inteligencia a partir, sí, tengo que quedarme más quieto, ¿no? Ese es el problema. A ver si lo pongo acá arriba. Vamos a probar ahí. Entonces, mirando el versículo que acabamos de leer, el versículo 2, si lo leemos con atención, vamos a encontrar varios conceptos que nos ayudan a entender cómo podemos ofrendar de una manera inteligente o sabia. Mirá conmigo el versículo. El primer concepto que encontramos para dar con inteligencia es planificación. Planificar es fundamental. Es importante que cada creyente o que cada hogar cristiano pueda pensar y analizar cuánto pueden aportar. Fíjense en nuestro texto que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Nos está aconsejando que en cada reunión dominical, bien pudiera ser también una reunión que pasa en la semana, podamos separar una parte de nuestro dinero para llevarlo al lugar de la reunión. Nuevamente, puede ser toda la semana o una vez por mes, según como cada uno cobre. Y que podamos separar una parte de entonces nuestro dinero para llegarlo. Cada hogar conoce justamente los ingresos que tiene y los gastos que tiene. Es bueno que entonces con anticipación se pueda planificar cuánto se puede aportar. Para llegar entonces a la reunión con una idea definida. Llegamos a la iglesia, ya en la semana pensamos y dijimos, bueno, cobramos esto, tenemos que pagar esto, entonces vamos a dar esto. Ya llegamos a la iglesia sabiendo cuánto vamos a ofrendar. Y no, hermanos, que el marido llegue ahí con su esposa y le toque y le diga, amor, ¿cuánto tenés llegó el momento de la ofrenda, ¿cuánto tenés en la billetera? Y la mujer mira ahí,
Y 50 pesos, viste, me sobró y que fue a comprar a la verdulería, me quedan 50. Bueno, dame, ponemos eso. No, no es así. Eso no es planificación. No estamos planificando. Otro de los conceptos que nos da nuestro texto es, dijimos, planificación y también razonabilidad. Es evidente que cada hogar maneja un ingreso particular. Algunos cobran mensualmente, otro quincenal, otro por semana, algunos por algún trabajo realizado. El punto, fíjense que marca ahí, dice, según haya prosperado, nos da la idea de que el aporte tiene que ser razonable de acuerdo a lo que ingresa en cada hogar. Tiene que ser razonable. No se trata de marcar un porcentaje fijo que sea eterno. Siempre es esto. O una suma que sea eterna. Yo siempre doy esta plata, ya está, no doy más que eso. Ni más ni menos, yo siempre pongo lo mismo. Sino que tiene que ser algo razonable de acuerdo a lo que cada hogar realmente necesita para vivir y cuáles son las necesidades de la iglesia. Para entenderlo, a modo de ejemplo, supongamos que alguien acá, un creyente, gana 3 o 4 veces lo que sería un sueldo promedio. Imagínense, o sea, gana dentro de todo bien. ¿Sería razonable que ese creyente aporte 10% y se quede con el 90% cuando gana 4 veces lo que gana cualquier otra persona en un salario promedio? No creo que sea muy razonable ante las necesidades que hay en la iglesia. Pero también, supongamos otro caso, una suma fija. Alguien que da una suma fija siempre da lo mismo. ¿Es razonable que esa persona que da la misma suma fija siempre, cuando de repente su sueldo o su ingreso aumente, siga dando esa suma fija? ¿Les parece que es razonable? Gano 20, doy 1.000. Ahora empecé a ganar 30 y sigo dando 1.000. ¿Les parece razonable? No creo que sea razonable. Entonces, otro concepto es ser razonable, planificar. El tercer, y creo que es uno de los más difíciles de los principios, es el ahorro. El texto marca, dice ahí nuestro texto, que lo que cada creyente aporte de su ofrenda, dice, tiene que guardarlo, guardándolo. El término en el original es la idea de atesorar, de poner en un lugar. O sea, que cada creyente debe guardar de sus ofrendas, de lo que ingresa, una parte y no usarla con otro propósito. Algunos creyentes, bueno, lamentablemente planifican dar cierta cantidad de dinero para las ofrendas, pero luego, al aparecer otros gastos, definen no guardar lo que se planificó y dar menos. En tu hogar definiste, bueno, vamos a dar esta plata. Bueno, genial, dale. El domingo entonces la llevamos, ¿no? La estamos guardadita ahí en un cofrecito. El domingo voy a la iglesia, planifiqué dar esto. Es razonable, bueno, genial. Y pasaron los días, cumple de la tía Porota y bueno, nos invitó al cumpleaños. ¿Y qué hacemos? Y no podemos ir con la mano vacía a la casa de la tía Porota. No. ¿Y tenés plata? Y no. Y el cofrecito. Y gastamos de lo que habíamos dicho que era la ofrenda y la usamos para un regalo para la tía Porota, un adorno que junta tierra nomás. Otro caso es que también se puede aplicar a este principio, es que hay hermanos que tienen toda la intención, dicen yo quiero ofrendar, tienen todo el deseo, pero al asumir muchos gastos en su economía, se encuentran en el problema que nunca pueden dar una cantidad razonable. Generalmente son gente que las tarjetas siempre rojísimo. Todos los meses pagan el mínimo, ¿no? Y bueno, a veces le preguntaban, me imagino que con ese rojo no usa más la tarjeta, y todavía la usan. Y le siguen dando, ¿viste? Decimos, bajó un poquito y surgió, ¿viste? Que hay que hacerle el cumpleaños a la nena, el pelotero, ¿viste? Y va y de vuelta gastan y la tarjeta se hace larguísima. Pero yo quiero ofrendar, pero nunca vas a poder ofrendar si seguís gastando y gastando.
Es imposible. Tenés que ahorrar. Es necesario, hermano, que los creyentes sean buenos mayordomos de sus recursos. Para que entonces, antes de hacer cualquier tipo de gasto, puedan separar una parte de sus ingresos para colaborar con las ofrendas. Debemos, hermano, recordar que Dios es el dueño de todos nuestros bienes y que por lo tanto un día nos va a pedir cuenta de cómo utilizamos lo que nos dio para que lo administremos. Tenemos que cuidar eso, hermano. Si es necesario, cortá esa tarjeta, cortala. Sí, pero después te mandan a mandar, llama al banco en 2 días, te digo, no, pero me da una lástima, mira, pobrecita, tan bonita que está. Cortala, hermano, si te está haciendo que estés hundido en cuentas, no le des más lugar. Y finalmente otro concepto importante es el orden. La recomendación es ofrendar con planificación, dijimos, de una manera razonable y haciendo un ahorro, para que entonces, dice finalmente el texto, cuando yo llegue, dice el apóstol, no se recojan entonces ofrendas. No hay ninguna intención del apóstol de hacer colectas especiales o evento beneficio para recaudar ofrendas, ya que no es la voluntad de Dios que alguien tenga que apelar a nuestras emociones o a obligarnos a dar para no pasar vergüenza. No es esa la manera. Él dice, yo no quiero llegar ahí y entonces decir, bueno, vamos a empezar la colecta y empezar a decirle, acuérdense del amor de Dios y de la gracia, para que las personas se pongan mal y digan, bueno, che, pongámonos las pilas y demos. No era la intención esa. Cada creyente, hermano, debe ser consciente de las necesidades que hay en su iglesia local para entonces poder con sabiduría hacer los cálculos necesarios y así poder dar de una manera que honre a Dios. Es así, hermano. Pero ¿por qué no dar tanta relevancia? ¿Por qué no hacer? ¿Cuál es el problema de hacer una contribución así espontánea? Una reunión de la iglesia. Bueno, porque es algo desordenado, hermano. Algunos van a aportar de corazón y otros no se le va a mover un pelo. Por más que le hable y le explique todo y la persona, bueno, amén, yo no voy a dar. Entonces no nos sirve eso. Algunos, lamentablemente, en tipo de estas colectas especiales, para intentar figurar o parecer muy espirituales, van a dar mucho. Y otros, con pocos ingresos, se van a sentir mal por no poder dar algo importante. Eso es algo desordenado y al Señor no le agrada, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. Y finalmente hay un concepto adicional que se extrae observando que el apóstol anima que las ofrendas se recolectaran los días domingos. O sea, obviamente está implicando los momentos de reunión de los creyentes. Bueno, un concepto más es que dar nuestras ofrendas, como sabemos bien, es un acto de adoración a Dios, hermano. Cuando ofrendamos estamos adorando al Señor, reconociendo que todo lo que tenemos es por Él, es de Él y es para Él. Por lo tanto, Él merece toda la gloria en la iglesia, como nos dice Romanos 11:36. Es notable, hermano, que todos los conceptos de estos que hemos observado van en contra de lo que el mundo nos dice hoy. Hoy vivimos en una sociedad que es consumista al máximo. Que nos dice, por ejemplo, una publicidad, viajar es la plata mejor invertida, te dice un eslogan. Que cuando a veces sale algún aparato electrónico, ¿no? Modelo Plus, nos quieren convencer de que es la solución para tu vida, ¿no? Un super celular, doble cámara frontal, triple cámara, ¿para qué tantas cámaras frontales? ¿No? Y un flash, 2 flashes. Si igual sigo siendo feo, por más que le pongan más flashes, ¿no? Y terminás diciendo, sí, lo voy a comprar porque me va a hacer feliz, me va a hacer más lindo. Y lo compraste y a los 15 días salió el modelo Plus Ultra. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Y hermanos, entendamos bien, no es que planificar unas vacaciones sea algo malo. Y no es que está mal que te quieras comprar un celular lindo, bueno, moderno, no está mal. Pero cuando nos enfocamos en gastar de todos nuestros recursos para obtener eso, sin considerar las necesidades de la iglesia, es algo que a Dios no le agrada. Porque nos va a llevar a hacer justamente lo que los religiosos
del tiempo de Jesús hacían. ¿Saben qué hacían ellos cuando ofrendaban? ¿Saben lo que daban? Daban de lo que les sobraba. Y muchas veces nos encontramos con creyentes que dan de lo que les sobra. Entonces mi pregunta para vos es, ¿estás dando con generosidad? ¿Ves que en los aportes de la frente que hay sabiduría, hay inteligencia en lo que lo haces? O como dice en Lucas capítulo 21, versículo 4, estás dando lo que te sobra. Ahora, hermanos, también hay personas que luchan con otro tipo de pecado. Ellos no gastan prácticamente en nada. Nadie va a poder señalar y decir, vos sos un derrochón, porque no derrocha nada, no gasta nada. Hay personas que son lamentablemente egoístas o que tienen avaricia y guardan prácticamente todo su ingreso para ellos mismos, sin pensar razonablemente en dar de acuerdo a lo que prosperan. Proverbios 21-26 habla de estas personas. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Estas personas están preocupadas en atesorar y guardar todo lo que puedan, sin dar aporte razonable a la iglesia. Nuevamente, no es que esté mal ahorrar y guardar, sencillamente que hay algunas personas que se van al extremo y no aportan razonablemente para la iglesia. Termina esa persona pareciéndose a la ilustración que se nos da en la parábola del rico insensato, el cual hizo para sí mismo tesoro, pero que dice la parábola que no era rico para con Dios. Entonces mi pregunta finalmente en este principio es, ¿cómo es tu corazón a la hora de ofrendar? ¿Cómo es? El último de los principios que tenemos hoy, dijimos entonces, para cubrir las necesidades de la iglesia, que debemos darla con inteligencia y con generosidad en la iglesia. Y ahora también el último de los principios es que las ofrendas deben ser administradas con integridad por la iglesia. Versículo 3 y versículo 4. Al continuar explicando el proceso de la colecta, el texto nos muestra aquí algo más que es importante considerar. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aunque pareciera ser algo no tan importante, aquí claramente vemos el tercer principio de hoy. Así como dijimos que es importante que las ofrendas cumplan el propósito de cubrir las necesidades de los demás, así como dijimos que es importante que podamos dar con inteligencia y generosidad, también es esencial que la iglesia administre las ofrendas con integridad. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente al administrar el uso de las ofrendas, cada iglesia local busque la forma más conveniente de que todo se pueda hacer con la mayor transparencia posible. A eso nos referimos. Fíjense ustedes, de acuerdo al texto que están leyendo, el apóstol no buscó dirigir en la colecta que sea él mismo quien llevara la ofrenda. A quien ustedes elijan, dice. Él de ninguna manera quería que se generen suspicacias, que alguien dijera, que algún malintencionado dijera, Pablo está haciendo todo esto porque se quiere quedar con una parte. No, él no iba a dar lugar a eso. Obviamente no lo iba a hacer, él se iba a guardar de eso, pero aún así él quiere que no haya ese tipo de suspicacia. Por eso, aunque, hermano, como vimos en nuestro texto, varias veces el apóstol trata a los hermanos de que tienen actitudes muy carnales, así todo muestra que lo más sabio es que aunque todavía tenían mucho que madurar estos hermanos, lo mejor y lo más prudente es que ellos mismos elijan a los hermanos que se iban a encargar de llevar la ofrenda. Aunque todavía son bastante inmaduros, no importa, ustedes, porque lo más prudente es que sean ustedes y no yo quien decida. No es cuestión de, Pablo estaba siendo muy puntilloso. No es cuestión, hermano, de ser muy puntilloso. Sino, hermanos, es guardar el testimonio de la iglesia. Y por sobre todas las cosas, el nombre de nuestro Señor. Ya que así como el dinero que se da para las ofrendas es una forma de adorar a Dios, hermano, por otra parte es también un peligro potencial que lamentablemente hace caer a muchas personas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
nuevamente, el dinero no es malo ni es bueno, es neutro, no es el problema el dinero. El problema es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es entonces que en este marco de integridad el apóstol pide a la iglesia que ellos decidan quiénes van a ir. Y si nos fijamos, no nos dice el texto cómo lo tenían que hacer. No nos dice, elijan ustedes, pero no dice, bueno, hagan una votación, fíjense a ver quién quiere ir de viaje. No le está diciendo cómo. Él le da libertad en cuanto a la forma. Y esto es un buen concepto ahí. De la misma manera, cada iglesia local debe definir la forma en cómo administrar. Cada iglesia tiene una forma diferente. Y está bien. El punto es que sea la forma que adopte cada iglesia, sea con integridad. Que guarde el principio de integridad. Que sea siempre el proceso de administración bien transparente. Que la decisión de la administración no dependa de una sola persona. Que no haya influencia total de uno o de algunos sobre muchos. Porque uno dice, bueno, no, acá es una decisión de muchos. Pero hay uno que es el que maneja la batuta. No, que nunca sea así. Y así podemos buscar muchas otras formas de lograr cumplir este propósito. Pero, nuevamente, cada iglesia adopta una forma, pero que sea con integridad. El apóstol muestra una actitud totalmente íntegra y convencido de que a Dios le agradaba esto. Fíjense que él no solo dice que elijan, sino que dice, bueno, van a ir con cartas. O sea, él también iba a escribir cartas de recomendación, apoyando, fíjense, diciendo, si ustedes envían, yo voy a mandarles con cartas de recomendación y todo. Como dándole más apoyo a lo que él está diciendo. Lamentablemente, hermano, es triste, y usted lo sabe mejor que yo, que este principio ha sido descartado en muchas congregaciones evangélicas. Y no solamente en las que predican el evangelio de la prosperidad. Han descartado estos principios. El uso de las ofrendas es muy poco transparente. Las decisiones son poco claras. Y en muchos casos, hermanos, causa vergüenza que se descubren hasta abusos y malversaciones de fondo. Esto afecta al testimonio de la Iglesia de Cristo, la cual justamente es llamada columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo puede ser posible esto? Hermanos, que el Señor siempre guarde la iglesia local de estas cosas. Ore, hermanos, por los hermanos que están a cargo de administrar las ofrendas, para que siempre puedan hacer la administración de una manera íntegra. Que Dios siempre ayude en ese sentido. Es interesante notar, hermano, que la integridad se ve no solo en el manejo de las ofrendas, sino también en la sumisión hacia las decisiones que se toman. Termina diciendo aquí en el versículo final, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En el corazón del apóstol había un deseo de someterse a la decisión de los demás en el manejo de este dinero de la colecta. Fíjense que lo que dice acá, él está diciendo algo así en este versículo final. Si ustedes creen que fuera apropiado, yo voy a ir junto a lo que ustedes eligieron y me voy a poner de la cabeza a la comisión como si la decisión hubiera sido mía. Fíjense que él dice, voy con ellos y van a ir conmigo. O sea, yo voy a liderar, si ustedes lo consideran así apropiado, como si en parte la decisión hubiera sido mía. Porque me voy a someter a la decisión que ustedes tomen. No es que yo voy diciendo, bueno, ese yo lo que decidieron, yo no tengo nada que ver. No, yo voy a ser como parte de esa comisión. Si ustedes lo ven apropiado, fíjense que no dice, van a hacer la decisión. Si ustedes creen que es apropiado que vaya, lo voy a hacer. Y me voy a hacer como uno más. Me voy a poner la camiseta de ustedes, por así decirlo. La integridad, hermano, del creyente se muestra también en su humildad. No basta, él no basa sus actitudes en esperar que todo se haga de la forma que él desea. Hay personas, hermano, que al administrar o asimismo al ofrendar están esperando que las cosas se hagan a su manera. Y si eso no pasa, enseguida se enojan y empiezan a murmurar. O en algunos casos, lamentablemente, ya no ofrendan razonablemente. Dice, ¿cómo estufa así, con el cosito así enganchado? No, yo quería aire acondicionado, frío, calor. No, entonces yo no ofrendo más. No, así no va la cosa. No es así. La integridad tiene que ver también con la humildad, con la sumisión. Decir, bueno, el hermano definió que así, bueno, qué bueno. Gracias, qué lindo, las podemos traer acá, llevarlas para allá. No se gasta tanto las garrafas, hace calorcito, qué bueno, qué bueno.
Esta es una actitud íntegra, hermano, a la hora de administrar y de ofrendar. Una actitud sumisa. Esto es lo que agrada al Señor. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo puede tener una actitud humilde y sumisa con los demás. Efesios 5:21 lo hemos estudiado ya. Alguien que está lleno del Espíritu Santo puede cumplir con el mandamiento de someterse unos a otros en el temor de Dios. El apóstol era un hombre sumiso. En eso mostraba también integridad. Él estaba llevando adelante la colecta que estaba haciendo en los lugares donde estaba, porque se sometió al pedido que el resto de los apóstoles le hicieron. Fíjense Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ven qué actitud sumisa? Ellos me dijeron, andá, serví al Señor en eso, pero no te olvides de los pobres. Y él lo que estaba haciendo era justamente someterse a otros hermanos. Se sometía a los apóstoles, se sometía también a los corintios, ya lo vimos que la decisión que tomó, de que sean los otros que elijan, y él se iba a someter a esa decisión. ¿Qué lo motivaba a él a actuar así, hermano? Bueno, creo yo que justamente porque él veía al Señor como su ejemplo de sumisión. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y finalmente el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo de humildad y sumisión. Mi pregunta es, ¿estás considerando a los demás de esa manera? ¿Tenés un corazón sumiso? ¿Hay sumisión? Finalmente, hermanos, es interesante reflexionar que el tema de las ofrendas, justamente ayer hablaba con un hermano, se ha tratado luego que acaba de terminar el capítulo que habla acerca de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Cuando entendés que tu vida en la tierra es un suspiro en comparación con la vida eterna, te das cuenta que aunque Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, como nos dice 1 Timoteo 6, 17, es necesario considerar que los tesoros de esta tierra, sea terrenos que tengas, plata, casa, plata en el banco, que puedas acumular en este mundo, de una manera egoísta o con avaricia, no te lo vas a poder llevar para el cielo, hermano. No te estoy diciendo que vivas una vida perezosa o que no te esfuerces por querer progresar por medio del trabajo. No está mal que tengas plata en el banco. Eso está bien. Pero cuando eso te lleva a un afán desmedido o una actitud de cerrar tu mano para poder ayudar a los que pasan necesidad, es cuando entonces tenés que revisar esto que vimos hoy. Y cuando vemos lo que acertadamente se nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Nos tenemos que acordar de esto, hermano. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, ¿lo tenés ahí? Porque, dice versículo 7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es la gran verdad. Que el propósito principal de tu vida, hermano, como dice Mateo capítulo 6, es hacer tesoro en el cielo, donde no se pueden corromper ni ningún ladrón puede robar. O sea, poder usar, hermano, de nuestros recursos ayudando a los demás, es de esta manera atesorar para lo eterno. Y pensando, hermano, finalmente al terminar, que justamente la vida es tan corta, y que en breve nos vamos a encontrar con nuestro Creador, es que animo a los que todavía están sin Cristo y que hoy solo viven para sí mismos, les animo a que dejen su vida de pecado
y se vuelvan al Señor de todo corazón. La promesa que nos da la Escritura es que si confías en Jesús de verdad y te arrepentís de tus pecados, Dios te perdonará y te dará la vida eterna. Tu poco o tu mucho dinero no te dan la entrada al cielo. De hecho, nada de lo que puedas hacer va a lograr que se abran las puertas del reino de Dios para vos. Solo poner tu fe en quien vino a este mundo y que dio su vida en la cruz por los pecadores. Vení hoy a Cristo, no lo pospongas más. Oremos.